Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí a mi sofá en la hermosa ciudad de Barcelona. Como siempre, soy Daniel. Hoy quería hablarte de un poco de vocabulario. Algunas palabras confusas en inglés porque se parecen a palabras en español, pero hay cierta confusión con algunas de esas palabras. Son palabras que hablan del dinero, cosas que tienes que pagar y bueno, un par de cosas más. Vamos a ver el uso de palabras como recipe, receipt, prescription, bill, note, check y más. Eso en un momento. Primero, este video está patrocinado por Preply. Si quieres aprender mucho más inglés con clases de conversación con profesores nativos o bilingües, puedes apuntarte a Preply con mi enlace aquí abajo o aquí en la pantalla, quizá. Te ofrezco un 50% de descuento en tu lección de prueba ahí en Preply. Y es una plataforma online que puedes usar para encontrar un profesor de inglés y también otros idiomas si quieres. Tienen inglés, español, chino, mandarín, árabe, italiano, alemán, muchos idiomas diferentes. También si estás aprendiendo inglés, tienes inglés para principiantes, inglés de negocios, varios acentos. Si te vas a vivir en Estados Unidos, puedes elegir un profesor de Estados Unidos. O si quieres, Irlanda o Reino Unido o Sudáfrica, Australia, como quieras. Tienen horarios para todo el mundo también y presupuestos para todos los bolsillos. Una vez que te has apuntado con mi enlace, puedes hacer tu clase de prueba con un 50% de descuento. Luego te apuntas a una suscripción que son 1 hora por semana, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas por semana, lo que quieras, dependiendo en lo rápido que quieras aprender. Y luego te cobran cada 28 días, así tienes más constancia con el aprendizaje. Tienes una lección o más cada semana para que sigas adelante con el inglés o el idioma que quieras. Nada, el enlace está aquí y también aquí abajo y con eso tienes un descuento en tu lección de prueba. Si el enlace no te funciona, pon el código Daniel50, todo en mayúscula, todo junto, a la hora de pagar la clase de prueba y recibirás el mismo descuento. En fin, vamos a ver sobre las palabras de recipe, receipt, bill, ticket, check, note y otras. Vamos allá. Primero, uno que no tiene nada que ver con el dinero. Recipe. Fíjate que esta E al final parece que debería ser silenciosa, pero no. Recipe. Muchas veces si tenemos una E al final de la palabra después de una consonante, no suena. En este caso sí, recipe. 3 sílabas, recipe. Recipe es una receta de cocina. Así que la frase de ejemplo, do you like the cake? I used my grandmother's recipe. Do you like the cake? I used my grandmother's recipe. ¿Te gusta la tarta, el bizcocho, quizá? Utilicé la receta de mi abuela. Así que eso es una receta de cocina para cocinar algo. No confundas recipe con receipt, que es otra palabra. También la pronunciación ahí, receipt, la P no suena como si nada. Receipt. Receipt es el ticket de compra. Lo que hablamos, bueno, en español lo llamamos ticket o ticket de compra. Es el papelito que pone lo que has pagado en una tienda. Receipt. I want to return these jeans, but I can't find the receipt. Quiero devolver estos pantalones vaqueros tipo Levi's, pero no encuentro el ticket.
el ticket de compra. I want to return these jeans, but I can't find the receipt. Receipt. Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿qué quiere decir ticket? Ticket es varias cosas. Billete, entrada, boleto o multa. Tengo dos ejemplos de frases aquí. Billete, entrada. I bought tickets for the concert. Compré entradas para el concierto. Sí, eso no tiene mucho misterio, pero también para un avión. Bueno, te doy otra frase de ejemplo. I bought flight tickets to Amsterdam. Compré billetes para un vuelo a Amsterdam. I bought flight tickets to Amsterdam. Flight tickets, billetes para un vuelo. Es mismo concepto que una entrada más o menos. Es una cosa impresa que te deja entrar en un sitio, básicamente. Luego, ticket como multa. A parking ticket es una multa de aparcamiento. She got a parking ticket. She has to pay 80 euros. Ella recibió una multa de estacionamiento, de aparcamiento, por estacionarse en el sitio equivocado. Si quieres estacionar el coche en mi calle, tienes que pagar en un parquímetro y si no te hacen una multa. Eso. She got a parking ticket. She has to pay 80 euros. Es igual, es una hoja de papel impreso con algo que tienes que pagar. Ticket. Bastante parecido al concepto de entrada o billete. Luego, hablando de receta, se me ocurre que tenemos otra palabra que es otro tipo de receta. Tenemos una receta de cocina, pero también tenemos una receta médica. Una receta médica es prescription. Prescription que no tiene nada que ver con una receta de cocina. Es una receta médica. The doctor gave me a prescription for antibiotics. El médico me dio una receta para antibióticos. Antibióticos, supongo. The doctor gave me a prescription for antibiotics. Ahí el verbo es prescribe, que es recetar, si quieres usarlo así. The doctor prescribed some antibiotics. Acaba siendo lo mismo, básicamente. Así que prescription o prescribe como verbo. Otra cosa que es un papel impreso con algo que tienes que pagar, bill. Bill es una factura. También puede ser un billete. Si estamos hablando de a $50 bill, por ejemplo. Yo uso bill con los billetes de dólares americanos. Vamos a hablar un poco de otra palabra parecida en un momento. Pero, he gave the waiter a $50 bill and left. Dio al camarero un billete de $50 y se fue. He gave the waiter a $50 bill and left. Eso es bill como billete de dólares americanos. Luego tenemos bill como factura. She always pays the phone bill and her husband always pays the electric bill. Ella siempre paga la factura telefónica y su marido siempre paga la factura de la luz. She always pays the phone bill and her husband pays the electric bill. Eso es bill como factura que tienes que pagar. También en un restaurante. Could I have the bill, please? En Estados Unidos usamos otra palabra, pero en Reino Unido usamos bill. Could I have the bill, please? La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. En Estados Unidos usaríamos check para la cuenta en un restaurante. Could I have the check, please? Check también es un cheque. No se usan mucho los cheques hoy en día, pero si te surge. Can I pay by check? Puedo pagar con cheque. Can I pay by check? Un cheque, también un trozo de papel con algo escrito sobre el dinero. A check.
Hablando de cuentas, una cuenta bancaria, a bank account. No tengo eso en mi papel aquí, pero a bank account es una cuenta bancaria. I only have 100 euros in my bank account. Por ejemplo, solo tengo 100 euros en mi cuenta bancaria. I only have 100 euros in my bank account. Por último, hoy tenemos note. Note, que es una nota. Si estás hablando de algo escrito en un papel que comunica un mensaje. If you're sick, please bring a doctor's note. Si estás enfermo, por favor, trae una nota del médico. Aquí en España tenemos un sistema oficial de bajas médicas. En Estados Unidos, quizá tu médico simplemente escribe algo que dice Daniel estaba enfermo, por eso no vino al trabajo. Pero sí, a note es algo breve escrito, no es una carta, es una cosa muy breve. A doctor's note. A note puede ser con cualquier otra cosa también, no tiene que ser del médico. Así que a note es eso. También a note para hablar de un billete de libras, de euros, etc. He got a 10-pound note and some coins in change. Él recibió un billete de 10 libras y algunas monedas en cambio. He got a 10-pound note and some coins in change. Coins son monedas. Creo que ya estamos. Muchas palabras parecidas que hablan de, cosas que utilizas para pagar o cosas que tienes que pagar. Hay mucho más vocabulario que habla del dinero en inglés. Es una cosa, un tema muy amplio al final. Gracias a Preply por patrocinar este vídeo. Te recuerdo el enlace. Puedes usar mi enlace para un 50% de descuento en tu lección de prueba. Si no te funciona el enlace, con el código Daniel50, sí te funcionará. Nada, espero que pases un muy buen día. Suscríbete aquí al canal para mucho más. Dame un like y pásate por la web aprendemásinglés.com para mucho más sobre todos los temas relevantes. Nada, espero que pases un muy buen día, estés donde estés en el mundo, desde la hermosa ciudad de Barcelona. Hasta la próxima. Bye.